Hola. Y bienvenidos. ¿Sabéis lo que es el RAT? R-A-T. Ahora lo cuento. Empieza así la historia que aquí en Sondica, en el aeropuerto de La Paloma, había congregados unos cuantos obispos que iban a un congreso ecuménico en Roma, citados por el Papa. Que ahora habían fletado un avión de OPA para ir allí los obispos, pero claro, a última hora recibieron un aviso del Papa que demostrasen pobreza y que cogiesen un autobús para ir a Roma. Ya que habían hecho tantos votos de pobreza, humildad, no sé cuál más por ahí, pues que empezasen por la pobreza, que cogiesen el autobús para ir a Roma. Pues dijeron, pues nos toca más remedio que acatar otro voto, el de obediencia. Así que, imaginaros a todos, los obispos, en un autobús cantando las canciones típicas de los obispos en autobuses cuando van a Roma, a ver al Papa, que si con flores amarillas, que mayor, bueno, total que, claro, el autobús también era de OPA, con techo plegable para ir viendo las panorámicas, tomar el sol, dos servicios, una guía turística que sigue informando, todo, joder. Y claro, iban cantando todos a gusto en el autobús y de pronto a un obispo le dio un apretón. Fue corriendo al servicio de caballeros. Está cerrado. Y oye, que soy Vicente, que tengo prisa, es urgente. Pues yo soy el almacén y esto va... Total que... Por favor, señorita, ¿puedo utilizar el de señoras que está libre? Ah, sí, por supuesto, no hay inconveniente, pero cuidado. Primero, no se apique en la tapa del bate. No, venga, por favor, déjame. Segundo, no gotee en el suelo, vale. Y tercero, ya no doy tiempo a escuchar lo que decía por tercera etapa. No toque los 4 botones que hay junto a los portarrollos, no los toque, no es para usted. Pero el otro, ya Vicente, y se alivió con el chorro a discreción. A gusto quedó, claro, lo dejó hecho una pena, y así al salir, pues, tiró de la cadena. Y según salía, 4 botones junto al portarrollos. Sintió una tentación que dije, perdona Dios, Señor, yo lo siento, pero aquí me siento. Y en el inodoro se sentó. Apretó el botón que decía SLA, Sistema Limpieza Lavado Automático. Y notó que un chorro de agua tibia se cernía sobre sus honorables partes y le limpiaba todo a gusto. ¡Qué gozada! ¡Qué gozada!, decía el obispo. No me extraña que alguna feligresa venga a confesarse diciendo que pasa mucho tiempo en el inodoro y sin llevar el marca. No me extraña. Total que, pues apretó el segundo. Y el segundo era SSA, Sistema Secado Automático, en el cual un chorro de agua caliente se dirigía a sus partes para secarle todo cuanto había humedecido. Pues iba ya increciendo todo esto y apretó el tercer botón, STA, Sistema Talco Automático. Y notó como una borla impregnada de aromático talco acariciaba sus partes y se quedaba, esto iba ya más, era el clímax. Claro, ya sin querer apretó el cuarto. ¡Pum! Perdió el sentido, perdió todo, perdió el conocimiento. Cuando al cabo de cierto tiempo despertó, a duras penas vislumbraba una cofia, una enfermera guapa, sonriente, amable, como todas las enfermeras, que se le acercaba y le decía, tranquilo, está en buenas manos, está en el hospital.
Y él decía, el avión, hemos tenido un accidente, ¿verdad? No. Usted ha venido en autobús y ha llegado a su destino bien. Pero, entonces, ¿qué pasa? Claro, no sabía ni dónde estaba, ni qué hora era, no tenía noción. Pero, entonces, ¿qué ha pasado? Y la enfermera comprendió, le tranquilizó y dice, se acercó con una botella en la mano y dijo, que usted tocó el cuarto botón que estaba detrás, junto al inodoro de señoras, y ponía R-A-T, retirada automática del Tampax. Y aquí le traigo su pene.